Bueno, buenas tardes de nuevo. Después de este breve descanso, la mesa anterior, como habéis visto, ha dado mucho juego. Ha terminado en alto con un poquito ahí de... claro que sí. El tema lo requería, por supuesto, y hay que contrastar aquí un poquito visiones y puntos de vista. Y por alusiones, todos tenéis aquí, por supuesto, el derecho a levantar la mano, pedir el micro y a debatir con las personas que están aquí sentadas. Así que creo que ha sido muy enriquecedora. Vamos ya con el último bloque del día, innovación en ecodiseño. Vamos a hablar un poquito de transición hacia modelos de producción y consumo circulares, esta innovación en el ecodiseño y en muchas otras cosas, ¿no?, que creo que se van a tratar, procesos de producción, nuevos modelos de negocio, cambio en hábitos de consumo, en fin. Para eso tenemos aquí una mesa de expertos que va a moderar Juan José Amate, vicepresidente de Coamba. Buenas tardes, Juan José. Todo bien, ¿no? Sí, todo muy bien. Vamos a terminar en alto, ¿eh? Por supuesto, y sobre todo con mucho rock and roll, me han dicho. Hay rock and roll, los ponentes sí. que... Hay rock and roll. Yo he puesto el oído un poquito y esto promete. Bueno, tenemos a Nicolás Cherántola, que está por ahí, creo que lo he pronunciado bien, director de Ecologging. José F. López Aguilar, tu F es F, ¿no? Es una F muda. F, ¿no? Porque te he buscado en todos lados, digo, a ver si es Fernando Francisco. F muda. O algo parecido, pero F. F muda. Adelante. Director de investigación de Oico Design Office y profesor investigador en el ISABA en la Universidad de Vic. Clara Plata, directora de proyectos de Smart City Cluster, anda por ahí. Beatriz Quintana, CEO de Cultura Circular. Y Ángela Ranea, que la hemos escuchado, investigadora en materia de política sostenible de productos dentro del JRC de la Comisión Europea en Sevilla. Yo los he presentado brevemente, así que cedo la palabra a Juan José. Para Muchas gracias. Aquí el rock and roll. Bueno, A esperamos disfrutarlo. que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que he tenido la oportunidad de ir siguiendo las diferentes sesiones y esta mañana hemos empezado en la mesa de comunicación hablando de la necesidad de llevar nuevas narrativas como una de las herramientas para los cambios que queremos ver en la sociedad. Y muchas veces la narrativa se construye sobre un modelo, sobre una idea, o en este caso sobre un futuro. Y yo creo que de lo que vamos a hablar ahora es de esos futuros posibles que creo que profesionalmente tenemos el reto, o a los que tenemos el reto de contribuir. Entonces, bueno, cada uno de ellos vienen de una rama profesional, bueno, una titulación totalmente diferente, es decir, no hay ninguna, bueno, soy el único ambientólogo de los 6, o sea que para nada estamos hablando del corporativismo, de que los ambientólogos vamos a ser los que vengamos a salvar el mundo, sino que va a ser el trabajo en conjunto y pluridisciplinar con otras disciplinas, pero creo que precisamente de lo que se ha hablado anteriormente, de esos modelos de economía circular en los que estamos en plena transición, es uno de esos futuros posibles y deseables a los que queremos contribuir. Y para nada va a ser fácil. Si pensáis en el cine de ciencia ficción de hace algunas décadas, muchas veces el futuro se materializaba en torno a algunos entes más o menos abstractos que eran los que nos venían a decir qué estaba pasando. Y posiblemente muchos tengamos en la mente coches voladores, robots y demás. Es lo que decíamos, no tenemos futuros posibles en los que lo que prime sea la sostenibilidad, sea la conservación del planeta, sea de una vez enfrentar los retos que tenemos como sociedad. Y son retos que para nada es que sean recientes, es decir, que no es que el cine no los conozca o no hayamos hablado suficiente sobre ellos. Hace ya más de 50 años que a través de esa obra de Los límites del planeta nos interpelaron a las generaciones que iban a llegar después a que empezasen a tomarse en serio que el planeta se estaba yendo por ahí y que había que empezar a poner solución. Y creo que buena parte de lo que hacemos está de alguna forma inspirado por ese tipo de retos. Entonces, bueno, básicamente a mí lo que me gustaría es que hablemos de ese reto y de qué herramientas, que en este caso es el ecodiseño, como uno de los retos para avanzar o acelerar esa transición hacia la economía circular. Y bueno, pues básicamente por arrancar ya y por empezar sobre todo a conocer vuestras perspectivas, José López Aguilar, en este caso como doctor en ciencias de materiales y sobre todo como experto y como una persona cuya trayectoria profesional está asociada principalmente al diseño industrial y al ecodiseño industrial,
Pues me gustaría que arrancaras la mesa con una perspectiva de qué es eso del ecodiseño y si estamos depositando esa esperanza de que nos ayuda a transformar si son fundadas. Vale. Creo que aquí hay tres cuestiones que me han gustado ahora para rápidamente hablar. Hablamos de límites del sistema, de los recursos, ¿verdad? Hablamos de cuánta esperanza depositamos en el diseño y hablamos de qué es el ecodiseño. Yo diría rápidamente qué significa diseño, y diseño al final es un plan que nos permite resolver de la mejor manera una necesidad en concreto. Si le ponemos eco delante, entendemos que esa necesidad sería algo relacionado con impacto ambiental, ¿no? Podríamos dejarlo aquí. Eso al final se va a traducir en producto o no necesariamente en producto. Yo probablemente hable más de producto. Como decía Juanjo, yo soy diseñador industrial y dirijo una consultora de diseño industrial y hablamos de producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resolver una necesidad, o sea, de un plan para resolver una necesidad de la mejor manera, y en este caso necesidad ambiental, y antes han hablado... vale, otra palabra que también me ha gustado mucho lo que has dicho, narrativa. Hay esa narrativa súper interesante que antes ha nombrado el compañero de Coembes, que estaba aquí, y es algo que se repite muy a menudo, que es la fase de diseño se puede determinar hasta el 80% de impacto ambiental de un producto. Esto no solamente es relativo, sino que es cuestionable y es directamente falso y arbitrario. Esto podemos luego hablar de dónde procede esta afirmación, pero hemos tenido el interés a lo largo de años de hacer una investigación sobre dónde procede esta frase, y viene de una cuestión de modelo económico y de respuesta a la innovación en las fases de desarrollo de producto, pero no tiene nada que ver con el impacto ambiental. Es igual. También hemos hecho la validación de cuánto podemos decidir en la fase de diseño. En la fase de diseño, como tal, nada. Si la relacionamos con el modelo mercantil en el que está involucrado y es parte de ese producto, todo. Según proyectos que hemos ido haciendo, tenemos validado hasta el 91% de reducción de impacto por unidad económica obtenida. Podríamos traducirlo a gran escala por PIB. En este caso sería por unidad de beneficio para una empresa. Entonces, ¿dónde está el ecodiseño? Diría en lograr el beneficio económico, que no es cuestionable, es decir, podemos plantear cuestiones ideológicas y está genial, pero a nivel de modelo social, etcétera, que una empresa genere beneficio económico no es algo cuestionable, luego podríamos ver qué límites tiene y demás, pero vale, al final es cómo logramos conseguir beneficio económico desacoplado del consumo de recursos naturales. Tan sencillo y tan complejo. Sencillo en cuanto a que, por ejemplo, un caso práctico, y más o menos lo dejo para que sigamos por aquí hablando, un proyecto que hemos terminado hace relativamente poco, que es un proceso de servitización de pelotas de pádel, ¿vale? Está funcionando en Cataluña, lo estamos llevando adelante muy interesantemente. Es una empresa que servitiza partidos de pádel. Esos partidos de pádel acaban teniendo un 91% de impacto ambiental menos, está reduciendo los residuos a casi nulo y estamos generando un 37% más de beneficio económico que la misma función as usual, en un modelo transaccional convencional. Por tanto, ¿es interesante? Seguro que sí. En el sector médico lo hemos hecho y nos enfrentamos a una serie de normativas y estamos consiguiendo reducir en un 30% la generación de residuos de un sistema de analíticas. Y lo hemos conseguido a partir de un proceso de servitización completamente correcto y completamente válido. Lo estamos haciendo en el sector del mueble en equipamiento escolar. Es un modelo súper atractivo que choca con inercias industriales, inercias empresariales de todo tipo y sobre todo choca con un desconocimiento por parte del diseño. Hacer desmontable un producto no lo hace reparable, si no tiene todo un sistema alrededor. Etcétera. Y luego seguimos hablando, porque hay un montón de cosas y me voy enredando. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, Ángela Ranea, en este caso has tenido oportunidad antes de desglosar tu currículum, pero yo me quedo con tu labor actual en el Joint Research Center, precisamente un centro que diríamos que apoya que la investigación que se desarrolla desde la Comisión Europea esté basada en evidencia científica. Y bueno, creo que actualmente, precisamente en ecodiseño, con todo el marco regulatorio nuevo,
de alguna forma se está pasando de lo que, utilizando esa expresión de pasar de la musa al teatro, de ese futuro posible empezar a materializarlo en herramientas, en este caso regulatorias, que ayuden a dar pequeños pasos. Quizás la duda está en si son herramientas que lo que generan es una reforma estructural de lo que ya tenemos o realmente son esos cambios sistémicos o poner el marco para esos cambios sistémicos a los que aspiramos. Entonces, bueno, me gustaría que nos aclarase un poco ese marco y, de nuevo, ponga el foco de hasta qué podemos llegar. Ok, pues nada, muy buenas tardes, yo estoy encantada de estar aquí. Además, yo, aunque llevo 32 años en Sevilla, soy de Vélez, Málaga, por tanto, venir a Málaga para mí es un placer siempre y estar en compañía de este panel, pues más aún. Yo quería hacer un inciso porque, dado lo que se ha planteado antes, creo que es muy importante. Evidentemente, errores legislativos lo hay, la normativa nunca va a acertar 100%, eso es indiscutible. Yo que he estado a los dos lados, pues lo sé y lo admito y lo asumo. La importancia de mi trabajo actual, que es ser investigadora en un centro de investigación de la Comisión Europea, uno de los 6 que tienen en todo el territorio, que está en Sevilla precisamente. Nuestra labor es proporcionar evidencia científica para que las políticas se desarrollen bien. ¿Lo conseguimos siempre al 90%? Pues posiblemente no. Pero el político tiene herramientas de base que le dan un camino sólido a seguir. Luego habrá otro tipo de intereses que conjugar, porque evidentemente el científico es uno y nosotros podemos proporcionar lo que sea, pero si luego los sectores comerciales, los sectores industriales no pueden, no llegan, lo que hemos visto antes, ¿no? Pues somos pequeña y mediana empresa, necesitamos soporte económico. Es decir, lo que sale al final de la legislación no es 100% generalmente lo que nosotros hemos propuesto, aunque muchas veces sí. Entonces, dentro de ese trabajo de investigación que hacemos, yo estoy en la unidad de Economía Circular e Industria Competitiva, dos conceptos muy interesantes juntos, aunque pueda parecer que no casan, y dentro del área de política de productos. Los productos con los que yo trabajo son todos, es decir, desde la ropa que llevamos puesta, el mueble en el que estamos sentados, el edificio, porque el edificio también es un producto para nosotros. Es decir, nuestro trabajo tiene impacto en el día a día de la ciudadanía. Y haciendo un poquito de historia, pero por contextualizar rápidamente. En el año 2019, Ursula von der Leyen entró como presidenta de la Comisión Europea, primera mujer presidente, y se comprometió a hacer de Europa el primer continente climático o neutralmente climático antes de 2050. ¿Cómo? Pues haciendo una transición de la economía hacia un modelo de circularidad. Esto se digamos, cristalizó en el Pacto Europeo Verde y de ahí salieron una serie de estrategias y una serie de instrumentos políticos que tratan de conseguir que para el año 2050 Europa sea climáticamente neutra. Evidentemente, tratar de conseguir eso, como tú has comentado antes, sin parar el crecimiento. Es decir, tenemos que seguir creciendo e intentando desacoplarlo del consumo de recursos. Dentro de ese paquete de medidas estaba el hacer que los productos sostenibles fueran la norma en Europa, que es para lo que yo trabajo y es la regulación que comentábamos antes, el Ecodesign for Sustainable Product Regulation, que simplemente lo que pretende es eso, hacer que todos los productos, no solo los que se fabrican, sino los que se ponen en el mercado europeo, sean sostenibles. Eso es complejísimo. La sostenibilidad es una variable, o sea, es un sistema multivariable, por tanto, con una sola actuación no vamos a conseguir tener una Europa climáticamente neutra ni sostenible. Tenemos que actuar desde diferentes perspectivas y una de las estrategias es la que yo vengo a comentar hoy, el ecodiseño. Yo no estoy parcial, o sea, no estoy totalmente de acuerdo contigo. Mejor. Sí, hoy va a ser mi rol, no estar de acuerdo. El disenso es la clave para generar una idea. Entonces, claro, evidentemente, nosotros, para que esta regulación salga, que se publicó el año pasado en julio, el 18 de julio, y su primer plan de trabajo se lanza ahora el 19 de abril de este año, para que esto salga, nosotros hemos tenido un trabajo de 4 años, un equipo de investigadores, entre ellas yo, en el que hemos analizado un montón de productos desde una perspectiva de ciclo de vida, es decir, desde que comenzamos con la extracción de materiales hasta que el producto pierde su calidad como tal y se puede reutilizar como otro tipo de material. En ese análisis que hemos hecho, hemos abordado, por supuesto, el impacto ambiental, pero también el potencial de mejora, porque a lo mejor hay productos muy contaminantes, pero si no tienen un potencial de mejora, no merece la pena enfocarse en ellos ahora porque no vamos a obtener un buen resultado. Entonces, hemos analizado el impacto ambiental con todas las variables actuales. Hemos analizado aspectos de circularidad, hemos analizado la relevancia en el mercado. Hemos analizado ese potencial de mejora que les decía y, además, una cosa un poquito innovadora que es la autonomía estratégica. Es decir, hasta qué punto un producto depende pues, de materiales derivados del petróleo o de materiales que están fundados en terceros países con los que
Actualmente la situación geopolítica sabemos todos cuál es. Por tanto, también se ha utilizado dentro de esa jerarquía de productos que abordar para reducir el impacto ambiental de los productos que se ponen en Europa en mercado. Pues hemos obtenido una jerarquía cuyos hallazgos son dos muy fundamentales. Tenemos una priorización de 11 productos finales, los más contaminantes. En primer lugar, textiles, en segundo lugar, muebles y tercer lugar, neumáticos. Y luego hasta completar 11. Y luego productos finales, entre los cuales pues el más contaminante es el acero, el siguiente son los químicos y el tercero los metales no férricos, entre ellos el aluminio. Dentro de esos hallazgos también hemos encontrado que la fase de diseño es una fase crucial para plantearse cosas. Evidentemente, que hagas un mueble desmontable no lo hace que dure más. Esa no es la única medida que se propone. Es decir, el objetivo de nuestro trabajo era, por un lado, detectar cuáles son los productos más contaminantes y, por otro lado, acompañarlos de una serie de requerimientos obligatorios, requerimientos de ejecución, requerimientos de información e incluso medidas horizontales. De manera que desde el principio de concepción de ese producto, cuando tú haces una camiseta, que el material que utilices para hacer esa camiseta haya sido obtenido de la manera más sostenible posible. Entonces, desde el inicio, en el tema de la camiseta, en los neumáticos, por ejemplo, los neumáticos son uno de los principales fuentes de emisión de microplásticos. Los microplásticos se generan por abrasión. Entonces, han salido a la luz una serie de factores que hacen de esos productos los más contaminantes. Y desde el ecodiseño, desde la fase inicial de concepción, si me apura, y por supuesto de una manera compleja, no solo una medida, sino actuando con muchas medidas, al final lo que obtenemos son productos que facilitan pues, que haya unos materiales finales sin sustancias peligrosas, que haya unos materiales finales más fácilmente reciclables, que haya una posibilidad de extender la vida de un producto, porque el producto no solo sea modular, sino que además tengamos la posibilidad de tener la pieza de repuesto que nos falta y sepamos, porque tengamos unas instrucciones que nos expliquen cómo hay que hacerlo. Si te dan una mesa que se puede reparar y tú no sabes cómo repararla, o nadie te proporciona la pata, evidentemente no te sirve para nada. Es decir, son una serie de requerimientos que aplicar a los productos más contaminantes para conseguir que al final de su ciclo de vida el resultado que obtengamos sea lo más sostenible posible. Muy bien. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, sí, lo que pasa es que tú has comentado que la fase de diseño no es tan importante, o me ha parecido entender. Por ejemplo, lo que acabas de comentar es súper interesante. Tú lo has diseñado todo para arreglar esa pata, ¿verdad? Para todo. Y has intuido que la pata puede no estar. Empieza el rock and roll. Al final... Prometo no polemizar. Bueno, no. Luego entramos. Sí, luego entramos. Y si no, en la cena. La cena. De hecho, hablemos de la cena. ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Vale, No ok. guardéis nada para la cena. Somos del mismo bando. Vale. No sé cómo se me ha interpretado, pero a veces trato de... Es igual. Estamos ok. poniendo tenso al resto. Nicola. Hola, Seguro que Clara no. y a Beatriz. Seguro Sí, que no. sí. Ellos tienen ya ganas también de aportar su punto de vista. En el caso del diseño, si queremos un diseño orientado a la innovación responsable, es decir, un diseño que sea útil, posiblemente hay que plantearse que lo que diseñe sea viable, sea útil para los fines a los que lo busca, sea deseado, y es que cada vez más el mercado regula y establece que cumple con esa función, y por supuesto que sea sostenible y si es rentable para la empresa que lo produce, genial. En base a esos principios de diseño para innovación responsable, creo que en base a lo que Nicola, que bueno, podría hablar mucho porque tenemos muy buena relación y desde hace muchos años, pero yo me quedo con dos pinceladas de su perfil, que es que se considera autor y provocador, o sea que yo no sé si cómo va a acabar la mesa esta tarde, pero bueno, el siguiente. Y sobre todo el hecho de que parte de su inquietud, que creo que eso sí lo lleva a gala, en cuanto a explorar nuevas soluciones, nuevas herramientas y demás, te llevó a crear el EcoCanvas como precisamente una herramienta de exploración de eso que conecta la necesidad o la utilidad de un producto con las necesidades del mercado y con la rentabilidad que busca la empresa, que es un modelo de negocio. Entonces me gustaría que incorporase ahora a la mesa la visión de por qué crear modelos de negocio sostenibles y qué papel pueden tener en esta transición. Vale, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a mis compañeros y compañeras también porque han dado ahí unas pinceladas sobre... Gracias también a
a José por el tema de ese 80% que no está demostrado en ningún lado y que se sigue viendo y viendo y viendo en LinkedIn. Así que gracias, por favor, continúa con la educación. Bueno, hay varios temas. Un tema es que, por ejemplo, yo cuando me empecé a dedicar al tema del ecodiseño es porque yo venía de la ingeniería industrial y me había enseñado cómo se fabrican las cosas, pero no cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, pues me animé, me estudié el famoso libro Ecodiseño en 7 pasos de Iobe, ¿no? Un tocho que le saludamos a Iobe, pero era difícil, ¿no? Era un idioma difícil, no era vasco, era otro idioma más. Y era difícil porque no estaba pensado, o estaba, digamos que venía de una elaboración de los años 80-90 que era muy orientada a la industria pesada y a una ingeniería. Entonces, yo venía de la ingeniería y pese a ser ingeniero, leía el libro y decía, esto es difícil de poderlo masticar, ¿no? Y entonces, digamos que con los años me estaba dando cuenta que tú puedes ecodiseñar un producto, por ejemplo, una chaqueta o algo que venga de redes de pesca o de lo que sea, pero en el fondo está secuestrada por un síndrome de Estocolmo que está dentro de un modelo donde tiene que vender chaquetas. Entonces esta conciencia que fui madurando me llevó desde la ingeniería a encontrar en el diseño una forma, en un diseño 360 grados, una forma para poder abordar la complejidad de todo esto, porque cuando nosotros regulamos ciertos tipos de productos, en realidad estamos interviniendo en una parte concreta, normalmente muy acotada de ese producto, pero dejamos de un lado hacernos preguntas que son a veces mucho más capitales o mucho más importantes, ¿no? Tú antes hablabas de la utilidad de un producto. Entonces, a mí me gustaría, yo siempre que voy en los aeropuertos, paso ¿sabes cuando te dificultan llegar al gate porque hay como un sinuoso laberinto para salir? Bueno, yo no sé si nos están grabando, pero yo cogí un bate de béisbol, ¿no? Y me abriría camino, digamos, directamente al gate. Y esto quiero decirlo porque la gran pregunta que a mí me estaba atormentando, digamos, en estos últimos años es el para qué hacemos las cosas. Entonces, creo que no solo la crisis el ecodiseño es una herramienta incompleta si no la asociamos a un modelo complejo y sistémico de modelo de negocio que le vaya en la misma línea, pero el modelo de negocio en sí mismo, cómo está vinculado a un crecimiento económico, que no tiene ningún sentido porque se ha demostrado que el crecimiento económico nos ha hecho más miserables y más infelices en realidad porque lo tenemos todo y nunca basta. Por lo tanto, hay una cuestión casi filosófica de que el crecimiento tiene que ayudar a que baje la mortalidad infantil, tiene que ayudar a curar enfermedades, todo este tipo de cosas, pero el crecimiento por crecimiento, como hemos venido aprendiendo en los últimos años, es algo que es contraproducente para los seres humanos. Entonces, digamos que la crisis ha sido pasar del ecodiseño a la economía circular y a los modelos de negocio para darnos cuenta que en el fondo los modelos de negocio deberíamos hacer una fuerte examen de conciencia porque hay empresas que están ecodiseñando productos pero que no tienen ninguna razón de existir. Porque son empresas que si cerraran mañana no pasaría absolutamente nada. Y si alguien levanta la mano y dice, no, porque están creando puestos de trabajo, no os preocupéis, hay tantas cosas por resolver y tanta persona por cuidar en el mundo que podemos encontrar trabajo para todos. Entonces, dicho esto, en mi trabajo de tratar de ayudar a las empresas, las que se salvan del examen de conciencia de alguna manera, porque las otras son difíciles de poder rescatar, la creación de esta metodología, digamos que ha permitido tratar de darle un enfoque de diseño 360 grados. Digamos que soy un poco un ingeniero que se ha ido en un camino de arrepentimiento, ¿no? Porque creo que se le ha puesto mucha confianza a los ingenieros y hacéis bien, pero nosotros no somos los que vamos a solucionar los problemas. Nosotros somos parte de la solución, pero creo que a veces hay este enfoque muy tecnófilo de que las soluciones tecnológicas, bueno, ahora la IA ¿no? nos va a solucionar todos los problemas, cuando en realidad los problemas es un conjunto de cosas muy complicadas que a través del diseño, de alguna manera, conseguimos un poco manejar y hacer más fácil y más masticable, ¿no? Y bueno, ya dejo la palabra a mis compañeras, porque si no... Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, también forma parte de la mesa Clara Plata y en este caso, tú como... Bueno, ella es directora de proyectos del Smart City Cluster, es decir, un clúster que lo que quiere es ese concepto, ese futuro posible también de las ciudades inteligentes,
pues que esa inteligencia sea una inteligencia también al servicio del bienestar de las personas, de la sostenibilidad, de un metabolismo urbano mucho más o con menos impacto, etcétera. Y ella, por ejemplo, pues, entre otros proyectos, tiene experiencia en aplicación de los modelos de negocios circulares al sector del agua. Entonces, bueno, de alguna forma, cómo hemos pasado de los productos a los modelos de negocio y las ciudades, de qué papel van a jugar o pueden jugar en esta transición. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos porque me habéis dado un montón de cosas de las que hablar. Intentaré controlarme. A ver, me gusta mucho esta discusión sobre las dificultades que implica el diseño de productos. Pues si te estás peleando con un producto que a fin de cuentas puedes modificar en cualquier momento, imaginaos lo que pasa en una ciudad, que como mínimo es difícil de cambiar. El ecodiseño a la ciudad se puede trasladar a dos niveles. El primero es desde el punto de vista puramente de infraestructura, que suele estar, pues hay partes que dependen de los propios ayuntamientos, que son las infraestructuras públicas que tenga la propia ciudad, y otra parte que depende de los propios ciudadanos. Aquí nos enfrentamos no ya solamente a cuestiones como diseñar lo que hay, reutilizar materiales o utilizar materiales, por ejemplo, de construcción que sean de otra manera. Es que ya hay muchas estructuras creadas con una mentalidad que no tienen absolutamente nada que ver con la circularidad y que son fundamentales para que no ya solo la propia ciudad sea circular, sino para proporcionar todos esos medios para que todo el resto de la circularidad sea posible. Yo no puedo establecer sistemas de logística inversa si no tengo unos medios en la ciudad que me lo permitan. Yo no puedo tener vías para disminuir o para optimizar el consumo de recursos si no proporciono los medios a los ciudadanos de que lo hagan, ¿no? Entonces, aquí está el primer reto de cara a las ciudades. ¿Qué hacer con lo que hay y cómo planificar lo nuevo de manera que no ya solo la ciudadanía, sino que los propios ayuntamientos acepten? Porque no hay nada más difícil, mucho más difícil que el ecodiseño, que cambiar la forma de hacer las cosas de las personas. Entonces, cuando algo lleva pasando de una manera durante muchísimo tiempo, cambiar esa mentalidad es un trabajo titánico. Y está el segundo nivel de circularidad que se puede aplicar a la ciudad, que es todo lo que está relacionado con ese metabolismo del que tú hablabas. Es decir, hemos hablado del nivel de la infraestructura y tenemos el nivel de la gestión de todo lo que hay dentro de una ciudad. Recursos, energía, agua, materiales de todo tipo y de los propios ciudadanos. Y de nuevo aquí pues tenemos grandes problemas también, porque yo creo que no es más que un problema de escala. A nivel de empresa, yo puedo vigilar el ciclo de vida de mis productos, puedo analizar qué ocurre con lo que entra en mi empresa, qué recursos utilizo y puedo ver qué hago con los residuos que produzco. Pero yo no estoy aislado, yo estoy conectado con todo el resto de la ciudad. Entonces, por ejemplo, desde que yo tenga a mano gente que me pueda ayudar a desmontar algo y que efectivamente ese ecodiseño pues sea útil desde esa perspectiva, por dar un ejemplo, hasta llegar a extremos como pues eso, que yo no pueda de manera aislada tener un modelo de negocio circular, sino que necesite a otra empresa para que entre los dos sí seamos circulares, pues implica algo tan complicado como hacer que la gente hable entre sí. No me extiendo mucho más, pero en experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en el clúster, en cuestiones de simbiosis industrial, que no es más que la aplicación de la economía circular al ámbito empresarial, a los entornos industriales, perdón, te das cuenta de que no te hace falta tecnología. Hay veces que simplemente es poner a hablar a dos personas y llegan a acuerdos por sí mismos que no necesitan ningún tipo de tecnología de por medio. Si ya añadimos la capa de la inteligencia, pues ya nos ponemos en momentos en los que tenemos la suerte de contar con temas como inteligencia artificial, blockchain y otro montón de opciones que pueden facilitar mucho las cosas. Pero insisto, comentabas antes sobre las ciudades inteligentes. Nuestra perspectiva no es que una ciudad es más inteligente por tener más tecnología, sino por tener la tecnología mejor para sus circunstancias y sus ciudadanos. Así que el centro siempre debe estar en el ciudadano, no en la tecnología. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, en aquel extremo está Beatriz Quintana. El nombre lo dice todo. Es CEO de una iniciativa que es Cultura Circular de tu empresa
Y bueno, por ahí va un poco también, hemos hablado del ecodiseño y cómo pasa de la legislación a los productos, a las ciudades, pero claro, con frecuencia se utiliza el mantra de que buena parte de las soluciones en materia de economía circular van a venir de la mano de la servitización, es decir, simplemente transformando lo que ahora es consumo o uso de productos en desarrollo de servicios. Pero ¿están así o cómo afrontamos el ecodiseño en el ámbito de los servicios? Pues bueno, me viene muy bien, en quinto lugar, también agradecer, ¿no? Ya que el poder estar aquí. Me viene muy bien también la intervención de Clara porque ¿no? hemos ido ahí haciendo una modulación de diferentes aplicaciones que puede tener ecodiseño. Creo que la parte social, claro, normalmente está más focalizado a la parte ambiental. En mi caso, bueno, como dice el nombre, ¿no? Cultura circular. Tengo una experiencia más en el ámbito del arte y la cultura, entonces bueno, me salgo un poco ¿no? de esa perspectiva y traigo otras visiones diferentes a cómo poder abordar formas de poder acercarnos a las personas desde la cultura, que básicamente dice que es una forma de inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de ciudades inteligentes, personas inteligentes, y eso cómo se puede aplicar a lo que es la economía circular, en este caso al ecodiseño, en formatos como puede ser la servitización. En nuestro caso, cuando hablabas de lo más difícil es cambio de hábitos, sigue siendo uno de los básicos, se ha hablado también en casi prácticamente todas las mesas, ¿no? Cómo llegar al ciudadano, cómo conseguir que cambie esos hábitos de consumo, que la misma palabra, no sé si alguien se ha parado alguna vez a pensar qué significa consumo, la etimología, ¿alguien? Bueno, consumo viene del latín consumere, que significa agotar. Entonces, bueno, vamos a ver si cambiamos ya un poco también la dialéctica y buscamos unas palabras que nos permitan abordar nuevas perspectivas, ¿no? Porque si ya hablamos de vamos a consumir, somos consumidores, tenemos que agotar recursos, pues ya hay algo que que entramos un poco en incoherencias. Entonces, una de las iniciativas que llevamos a cabo, que se llama Hogar Circular, que básicamente es aplicar todos estos criterios de economía circular que se trabajan a lo mejor en empresa, administración pública, llevados al ámbito del hogar y sobre todo trabajando mucho la parte emocional, los apegos, los excesos que hay en los hogares y que tiene mucho que ver con esa cultura lineal que hemos adquirido, sobre todo desde la Revolución Industrial, y también esos excesos. Supongo que aquí tenéis todos y todas la casa de la abuela o la casa de la madre o el padre que está atiborrada de cosas. Bueno, pues eso genera también mucho ruido en las personas y muchas veces que no opten por decisiones más sostenibles tienen que ver en muchos casos pues, con que o no se han tomado el tiempo, no saben cómo escoger y no hay un proceso de acompañamiento. Entonces, bueno, una de las formas que tenemos de servitizar productos, o sea, servicios, es haciendo ese acompañamiento durante unos meses con muy buenos resultados y consiguiendo pues, esas ciudadanos y ciudadanas que queremos que sean responsables también y apliquen criterios de ecodiseño y sostenibilidad en sus vidas. Muy bien. Pues muchas gracias y recojo una de las últimas observaciones que ha hecho, algo que también se ha comentado en otras mesas, y es que cuando se habla de economía circular, creo que una de las cuestiones que... Con esto yo os voy a lanzar la pregunta, así que una de las cuestiones que se plantea es que, bueno, hay veces que parece que recurriríamos a esa expresión de ya está todo inventado. Ya sea que la economía circular es volver a lo que hacían nuestros abuelos, rock and roll, ¿no? Pues ya sea que el feminismo es el que ya practicaban nuestras abuelas. El caso es que un mantra o una reflexión que se puede hacer es que con frecuencia hay que pensar que el futuro está en el pasado, pero quizá revalorizado o con un nuevo valor, es decir, repasado con un nuevo valor. Y lo que tenemos es que empezar a demostrar que la economía circular sí puede ser lo que hacíamos antes, pero en un marco social, económico y de pensamiento que cambia totalmente las reglas del juego. Y creo que ese es el factor humano que muchas veces falta a la hora de poner en marcha esta iniciativa. ¿Qué opináis? Y ya a partir de aquí... Yo quiero cogerte la idea. Sí. Cuando se dice está todo inventado, ¿por qué es lo que ocurrió? Perdón, en un contexto completamente distinto. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, es que yo creo que cuando se habla de conservador, progresista, ¿no? Que hay más progresista que conservador que funciona. Te podría decir, ¿no? Yo qué sé, eso es un planteamiento mío. Pero nosotros, y tú sabes casos prácticos a nivel de diseño industrial, revisar tecnologías, revisar formas que resultaban obsoletas y retraerlas de nuevo
al presente porque te solucionan de la mejor manera este producto, esto lo estamos haciendo y tiene una complejidad brutal porque hemos desindustrializado y deshabituado toda una serie de cuestiones que estaban funcionando perfectamente y hay que rediseñarlas para lo que anteriormente se estaba haciendo por escasez, que actualmente se haga por deseo y beneficio. Esto es radicalmente distinto y esto es una pátina, o esto es un pátina no, perdón. Esto es un proceso de diseño, creo que intensísimo. Está todo inventado, sí, bueno, no sé. Bueno. Pero yo sí veo similitudes desde un marco de aproximación filosófico. Antes no es tan antes, es decir, el antes sigue siendo ahora porque te vas a cualquier pueblo de cualquier parte de Sierra Morena y las personas de 60 años para arriba siguen conservando cosas porque no tienen acceso a la cantidad de cosas que tenemos acceso nosotros. Antes, cuando no existían los marketplaces, cuando todos no teníamos acceso a todo, antes estaban en una situación de escasez de recursos, por tanto, desprenderse de algo era como una locura. Yo ahora veo una tendencia, no por falta de productos, sino por escasez de recursos de nuevo. Es decir, en la situación en la que estamos ahora mismo, estamos viendo como nuestros aliados ya no son nuestros aliados y como hay algunos materiales estratégicos que vamos a necesitar, por ejemplo el acero, que ya no tenemos, los proveedores ya no son amigos. Entonces, tenemos de nuevo una escasez de recursos. Por tanto, yo sí veo una similitud entre por qué antes la gente se planteaba un concepto de circularidad y por qué ahora nos estamos planteando un concepto de circularidad. Es decir, necesitamos que el mundo nos dure lo máximo posible. Hablas de un escenario geopolítico y económico y social. súper actual. Actual quiero decir totalmente indefinido e inestable, porque de momento... Pero real. No, real, pero quiero decir que el argumentario todavía no lo hemos adaptado a lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo, totalmente cierto. Yo también estoy de acuerdo contigo en que creo que se proyecta un panorama en el que el self-sufficiency es clave en todo lo que signifique simplemente economía y la autosuficiencia es de economía circular. Al final, si tú tienes que extraer de una mina de no sé dónde o tu mina son tus productos fuera de uso, pues es obvio, ¿no? Es directo y está clarísimo. Y luego temas de segunda mano también están funcionando muy bien, aunque sea de una manera espontánea, de alguna forma desregulada. Bueno, sí, o sí. Yo puedo añadir en este sentido una anécdota de mi región, ¿no? En Italia, cuando se firmó el armisticio en 1945, las personas se echaron a las montañas, a los Alpes, a buscar las granadas, las bombas inexplotadas, ¿no? Y más de uno perdió pierna y brazo para sacar chatarra de los montes, ¿no? Esa era economía circular, claro, porque esa gente se está muriendo de hambre. Entonces, yo creo que cuando se hace el tema de que nuestras abuelas eran circulares porque hacen las croquetas, ¿no? Es un poco el mantra normal, es verdad, pero me gustaría haberle dado una motosierra a alguien hace 500 años y a ver qué quedaría ahora, ¿no? Entonces la cuestión es que nosotros tenemos fundamentalmente un poder destructivo que es inigualable con respecto a la historia de la humanidad, ¿no? Si habéis cavado un hoyo en la tierra últimamente, yo sí porque tengo una finca autosuficiente que quiero, porque me estoy preparando, ¿verdad?, a la invasión, no, broma. Pero sí que, no, en el sentido de autosuficiencia yo creo que sí tenemos que... Creo que no nos damos cuenta de la fragilidad de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, el ecodiseño y la economía circular son herramientas de autarquía, son herramientas de autoabastecimiento, también de conformarte con lo que tienes. Yo creo que esa ambición de más creo que no está acotada a los límites planetarios de ahora. La pirámide de necesidades de mi hija, que tiene 14 meses, es una pirámide gigantesca. Y vosotros, como sabéis, la pirámide en los egipcios, aparte que dicen que fueron los alienígenas, ¿verdad? Pero las pirámides se hacían con materiales baratos y muchos esclavos. Entonces, si nosotros queremos tener 8.3 mil millones de personas con pirámides gigantescas, imaginaros cuántos esclavos y cuántos materiales necesitamos, ¿no? Entonces, hay que redimensionar nuestras expectativas, porque creo que en el pasado la gente tenía más frugalidad, porque también no tenía otro remedio, ¿verdad? Pero hay que volver a una cierta forma de sentido común de que nosotros dependemos 100% del entorno. En el fondo, nuestros abuelos o tatarabuelos eran más sensibles al entorno porque vivían de lo que sacaban del campo. Y con esto termino. No sé si vosotros habéis cultivado algo en vuestra casa últimamente. Yo el año pasado cultivé unos tomates cherry. La cosecha fue 1, ¿no?
y me lo comí como restaurante Michelin, ¿no? Tardé media hora, lo mejor que me he comido en mi vida. Está claro que si nosotros tiramos el 30% de la comida que producimos, es porque no la estamos produciendo como hice yo durante 3 meses o 4 meses tener el tomate. ¿Esto qué significa? Que el valor percibido del producto está súper inflacionado, porque es que antes la gente se cosía sus propias cosas, el vestido era el del domingo y le tenía que durar toda la vida. Y hoy en día tenemos los vestidos, la ropa con la etiqueta puesta, porque es que estamos a un coste marginal cero del producto y por lo tanto la gente no lo valora para nada. Entonces, bueno, ya está. Yo cojo un poco el comentario que has hecho sobre la parte más social de esto, en cuanto a lo de que las abuelas lo hacían porque lo tenían que hacer. Para mí hay una cosa clave en la economía circular, que es la palabra economía. A ver, es que nos vamos siempre al ámbito de la sostenibilidad, pero la primera historia que todo el mundo debe entender es que si usas mejor lo que tienes, ahorras. Y es bueno para ti. Y encima es bueno para el medio ambiente. Entonces, yo creo que ese es un argumento muy potente para que la gente empiece a entender la importancia y la verdadera aplicación que tiene la economía circular para su propia vida. Y en ese sentido, fíjate, creo que un gran enemigo de la economía circular es la sostenibilidad, como concepto, porque tal y como se ha aplicado, la sostenibilidad, la inmensa mayoría de la gente lo ve como algo que es un esfuerzo y que no le reporta nada realmente. No, yo tengo prácticas sostenibles porque tengo 38 contenedores distintos en mi casa, he tenido que quitar los sofás y voy 5 veces a la semana a 4 puntos distintos de la ciudad a repartir las cosas. Aquí entra un poco la importancia que hablaba antes de la infraestructura en las ciudades. Si queremos gente que use bien lo que tiene, hay que ponérselo fácil. Hay que hacerles entender que es bueno para ellos y además para el medio ambiente, y tienen que poder hacerlo con cierta comodidad. Entonces, aunque esto es un bien para todos, creo que hay que tirar un poco de ese individualismo que al final es lo que empuja a todo el mundo. Estaba pensando varias cocinas. Por un lado, hablas de la palabra economía, yo voy a tirar mucho de etimologías porque es que me gusta mucho, para entender un poco, ¿no?, qué está pasando aquí dentro. Que economía viene del griego economos, que es arte de administración del hogar, ¿no? Entonces, yo vuelvo siempre un poco a ese nicho como primera parte social. Y luego estaba pensando justo ahora en abril, cuando hablas de ahorro, no sé, yo al menos, con la experiencia que tengo con las familias, creo que no es el primer input por lo que se animan o bien a reducir su consumo, sino que hay cosas más allá, pues a veces, normalmente es ese agobio emocional que tienen o sea, es que no puedo entrar en mi casa, me agobia. Hay un ejercicio que hacemos que cuenta la cantidad de cosas, por ejemplo, en el baño, y hay veces que me han dicho, mira, Bea, he llegado hasta 200 productos y he parado porque me estaba generando tal ansiedad, digo, no pasa nada, es que tengo cosas que no sabía ni que tenía, de pronto me encuentro con productos que he vuelto a comprar por si acaso y que de pronto ya tenía, ¿no? Y entramos en esas lógicas, pero por el estilo de vida, por la inmediatez de las cosas, por la escasez del tiempo, ¿no?, de recurso-tiempo, que muchas veces seguro que si analizamos, tuviéramos ahí un balance de medir en qué hemos dedicado cada hora de nuestro día, seguro que nos sorprenderíamos. También hacer un análisis económico de a dónde va nuestro dinero, que también nos sorprenderíamos, ¿no?, de, joder, pues es que fíjate la cantidad de dinero que se me va en esto y no en otras cosas que a lo mejor son importantes, ¿no? O sea, es como esos flujos de energía, que al final el dinero también es una forma de energía, que se nos están escapando y no nos damos cuenta hasta que lo hacemos consciente. Y justo eso, estaba pensando que aplicar también esos criterios de servitización. Por ejemplo, en abril vamos a hacer una jornada con la COE de Castilla y León y justo vamos a invitar a una persona de Sevilla, una empresaria artesana, que alquila sombreros que los hace ella, Nana Golmar, no sé si la conocéis, pero bueno, estoy hablando con ella, me pareció un proyecto muy, muy interesante de poder contar ella lo que hacía. Dice, pues yo es que empecé la pandemia, que dejó de vender porque vendía pues tocados así para bodas y demás. Claro, en la pandemia no había celebraciones. Y dijo, bueno, como mi competencia alquilaban, tal, venga, pues me animo, ¿no? Pero como viéndolo, como que la infravaloraba su marca. Tenía ya esa idea también, y mira que era muy sostenible, todo hecho a mano, pero por eso os digo esa parte de creencias que tenemos, que a veces no nos damos cuenta, y la va bastante bien con ese modelo que tiene de alquiler, incluso tiene venta de segunda mano para estos sombreros que ya se quedan un poco obsoletos, los va vendiendo y a un precio bastante más asequible, y bueno, y también recupera
de las materias primas cuando ya hay alguno que ya no está ni para venta y lo descose porque no lo pega. Bueno, entonces digo, ojo, fíjate, una pequeña empresaria, ¿no?, que ya como que se quita méritos, digo, pero es que estás aplicando muchos criterios, digo, y creo que es un ejemplo muy fácil de bajar a tierra, ¿no?, que a veces ponemos ejemplos tan grandes, de empresas tan grandes, que a veces nos perdemos un poco ¿no?, en ese proceso. Pero has dicho... Ay, perdón. No, un solo comentario. Has dicho una cosa muy interesante, que es que los descose porque no los pega. Claro. Super criterio de ecodiseño, es decir, Efectivamente, a nivel de producto. después ese material no está contaminado con sustancias peligrosas y lo puedes o lo puedes fácilmente desplegar sin tenerlo que romper porque está cosido, no pegado. Efectivamente. Y ahí otra tiene cosa cálculo. interesantísima como concepto, por muy pequeño que sea, es que el producto nunca deja de ser propiedad de la empresa, vuelve a la empresa. Si este producto es una transacción convencional y queda disperso, me da igual que esté cosido, que esté pegado o que esté... da igual. Aquí es donde voy, que la estrategia... Perdona porque igual al principio, porque no tal, pero aquí es donde digo que el diseño como diseño no nos soluciona más que un marco teórico. La práctica es completamente distinta. Y quizá este sombrero adhesivado, como todo vuelve al sitio, ella tiene la manera de... Pero no ella, sino la empresa, digamos, ampliémoslo a grande. Hay una manera de poder recuperarlo. Nosotros hacemos esto mucho con empresas, ¿no? Maneras no viables a nivel disperso, sí a nivel propio de reciclado de este material. Esto es posible, claro. Sí, es verdad, es muy interesante el ejemplo que pones, que es muy artesano y muy anecdótico en cuanto a tamaño, pero sí que incorpora todo. Yo tengo un comentario para la compañera sobre el tema de la economía. Bueno, yo soy un fan también de la etimología y en el fondo la economía es la forma pacífica de gestionar algo escaso, ¿no? Hoy en día estamos en tiempo de guerra y si la gente hubiese hubiese estudiado un poco de economía, no demasiada economía porque también eso hace mucho daño, pero un poquito de economía se habría dado cuenta que todo lo que pasa en el mundo es por lucha por las cosas. Pero a mí en el discurso de que la economía circular en el fondo es economía, a mí también me da una cierta preocupación porque ha habido mucha apropiación indebida de negocios business as usual que se llaman circulares y que sacan provecho de ello. Y no estoy en contra de los negocios que saquen provecho de las cosas, simplemente que si nosotros sacamos provecho de un material de manera más eficiente, sucede el efecto rebote. Yo en mi casa ahorro 100 euros de factura porque instalo LEDs eficientes o servitizo el coche en vez de comprarlo y me cojo un billete y me voy a Las Vegas y emito más emisiones de la que... Entonces, digamos que lo que pretendo decir con esto es que es verdad que es economía, pero pongámosle una intención a las cosas. Y la intención es de verdad conseguir que podamos vivir de manera bonita y compartir este planeta juntos, porque es que el planteamiento es, si lo tomamos con el mismo mindset económico de siempre, va a ser economía lineal más eficiente, porque en el fondo siempre va a haber algún punto en que va a haber una linealidad, y por lo tanto, si lo tomamos solo y puramente siempre con la mirada económica, terminamos cayendo en el mismo error de siempre, que es que el profit over cualquier otra cosa. A ver, con respecto a eso, los que ya creemos en los temas de circularidad no hay que convencernos. El hecho de utilizar esa terminología, yo lo utilizo o lo pienso siempre para el que estas cosas ni le van ni le vienen, porque es lo que le llama la atención. Desde el punto de vista de una empresa es totalmente diferente. El circular washing existe. Y de hecho hay mucha gente que tiene bastante poca vergüenza a la hora de llamar circulares determinadas cosas. Pero aquí yo creo que hay que hacer un esfuerzo para subir al carro al mayor número de personas posible. Y si la vía es esa, a título personal, a título empresarial, es de otra forma, yo no veo que tenga que ser tan horrible, porque creo que puede llevar a un cambio de mentalidad que luego tenga un nivel de profundidad un poco mayor. Solo comentar que estoy de acuerdo contigo que hay ese dilema entre los filósofos de estas cosas, ¿no? ¿Vale cualquier cosa o no vale cualquier cosa? Es que todos se suban o no. Solo lanzo el dardo que es energías renovables y megaproyectos energéticos. Por supuesto. Pero algo que supuestamente está bien, pero tomado con las dinámicas de siempre, especulativa y a lo bestia, vaya tela que está en lo que está. Esta es la clave, la especulación que puede haber alrededor de esto. Sí, perdón.
No, que va, disculpa. No, yo pensaba poner un ejemplo un poquito más grande que el que tú comentas de los sombreros, pero quiero hacer comentario de lo que tú dices. El tema de las pantallas fotovoltaicas, de los paneles fotovoltaicos, es clave. Es decir, no se ha hecho un análisis del ciclo de vida de nada. Ni se ha hecho un análisis del uso del terreno. Pero cuando haces un análisis del ciclo de vida, ves uso del terreno, ves afección a la biodiversidad. Entonces, si tú ahora te encuentras hectáreas y hectáreas de paneles fotovoltaicos, evidentemente, yo me beneficio de ello, tengo mis placas en casa, pero cuando eso se convierta en residuo, o sea, si tú analizas, si metes la componente de calidad o sostenibilidad, es un caos. Mi ejemplo era el sector de la construcción. El sector de la construcción en Europa es generador de residuos, consumidor de agua, de energía y de materias primas, por ejemplo. Entonces, en ese sector se ve clarísimamente cómo tú puedes abordar desde la fase de concepción del edificio unos resultados luego favorables cuando el edificio pierda su vida útil. Tú, en ese momento de concepción, puedes, por ejemplo, las uniones, hacerlas mecánicas para que el edificio al final de su vida sea un concepto que me imagino que muchos conocerán, que es un banco de materiales. Edificio como banco de materiales, building as material banks, o algo así. Entonces, eso lo puedes hacer si antes lo has pensado. Tú puedes ese edificio distribuir los espacios interiores de manera que sea adaptable, que hoy sea una oficina y mañana sea un colegio, o que hoy sea tu casa y puedas correr un muro porque venga una pandemia y te tengas que quedar a trabajar en la casa. Entonces, eso se puede hacer si antes ha habido un planteamiento, ha habido una evaluación, porque evidentemente aquí hay que gastar cuidado con los balances, compensaciones. Porque, claro, tengo que poner a lo mejor unas vigas más largas, por tanto unas vigas más densas, tiene ahí un carbono embodied carbon, lo siento, no sé cómo se dice. Embebido. Bueno, sí, pero no sé cómo se... Carbono incorporado. Eso. Pues la huella de carbono de ese edificio o de esa viga va a ser mayor. Evidentemente hay que hacer ese análisis, pero hay que hacerlo en la fase previa. Al final todo es más complicado. Todo es muchísimo más complicado. Si tú quieres tener un material con alta calidad de reciclado, tienes que eliminar las sustancias peligrosas desde el principio, porque si no luego tienes que descontaminar ese material. Y un ejemplo súper claro y acabo. En España montamos las ventanas con un marco en los edificios. Eso permite que ese vidrio plano, que es bastante valioso, se desmonte sin romperse. Por tanto, si el personal está formado, que ese sería otro tema en circularidad, si el personal está formado, ese vidrio plano se puede recuperar sin ningún tipo de problema y volverse a utilizar. Y es un capital. En otras partes de Europa, el sistema de construcción es diferente. Por tanto, no hay ese marco y, por tanto, el cristal peta. Quiero decir que son requerimientos que se pueden adoptar en la fase de ecodiseño, son buenas prácticas que pueden ayudar luego a esa economía circular. Pues cojo un poco el ejemplo que me pones de constructivo y lo voy a llevar a un ejemplo que tuve con un cliente, que es y además voy a mezclar los dos, la parte de producto, en este caso edificio, con la parte de modelo de negocio. Esto es un cliente que tiene una quesería y quiere hacer una quesería ya nueva, con criterios de bioconstrucción, etcétera. Y lo primero que partimos, bueno, yo estuve de apoyo al arquitecto para implementar criterios de circularidad dentro de la concepción y diseño de esta nueva quesería. Pues el primer dato que dije, bueno, ¿cuál va a ser tu producción, no? Me dijo, pues lo que salga de las 35 vacas que tiene el lechero que me da la leche. Y esos fueron sus límites de crecimiento. Y en base a eso se desarrolló todo el proyecto, es decir, la cantidad de residuos que se iba a generar. Quería hacer una charca de fitodepuración, pues lo tomamos ya haciendo la cuantificación de esos datos. O sea, todo fue en base a, yo tengo claro, como empresa, y eso entraba un poco, ¿no? Me parecía como también muy atrevido, porque normalmente la forma en la que se plantean los negocios es siempre en base al crecimiento. Tenía claro, dice, yo quiero mejorar siempre mi producto, hago un producto artesanal, un producto que tiene muy buena calidad y no voy a entrar a una competencia con otras empresas que no me interesa. O sea, yo ahora mismo sé que funciona bien y lo voy a hacer en base a las vacas que tiene mi proveedor y punto. Entonces, bueno, pues fue muy interesante porque se ve por un lado cómo se adapta el modelo de negocio a esa infraestructura y por otro lado, cómo estás trabajando con elementos de construcción más sostenibles, teniendo en cuenta también todo lo que es, cómo se va, de los materiales que se van a usar, buscar elementos de cercanía y, bueno, pues creo que también entra, esa pata de concepción de ecodiseño en ese ámbito. Muy bien. Sí, ya te ha olvidado ya. Tomando notas mentales y imagínate, iba a empezar hablando decís de la etimología, ¿no? Y qué friki somos, pues Oiko, que es la empresa que dirijo, es Oiko. Es verdad. Pero viene por economía y por ecología. Que ecología es la medida de la casa, o sea, es el conocimiento de la casa, ¿no? Y el otro era la medida.
Vale, esto hecho. Luego era, cuando hablabas de energías renovables y tal, a nosotros como consultora principalmente de materiales, y esto es algo que va bastante... No va en mi contra, a mí me gusta decirlo. Se lo digo a los clientes y se lo digo a los estudiantes de la universidad. Que un cambio de material no sea la coartada para seguir haciéndolo exactamente igual. Esto pasa exactamente con las energías. Una instalación fotovoltaica aprovechando un espacio en desuso, como puede ser una cubierta o una fachada, para consumo in situ, que evitas la pérdida en el transporte de energía, que aprovechas recursos infravalorados, es una solución necesaria a nivel económico. Y vuelvo, económicamente. No podemos fijarnos en que la ética, el conocimiento o los valores de una persona sean positivos, porque a lo mejor es otro tipo de persona, ¿no? Y por eso existen las leyes que nos anivelan, que no tienen en cuenta la moral, sino que nos obligan al desempeño mínimo para la convivencia social, que en este caso creo que a nivel ecológico debería ser algo parecido. Luego hay un lenguaje universal que son las pesetas. Esto no falla nunca. Entonces, aquí hacemos esa instalación. Esto es correcto. Una macroinstalación fotovoltaica en campo abierto es un desastre al nivel de cualquier otra industria pesada extensiva, además. Es una auténtica barbaridad, que además tiene un efecto añadido, que es tintar completamente de negro todo lo que quiera ser verde. Y eso es así. Y esto nos ocurre y es un completo desastre. A ver. Tenía otra nota tomada. ¿Qué habéis dicho, además? No, es que tenía más Lo cosas. están grabando, puedes decir que he hecho para atrás. Te doy pie yo con una idea. Cínchame. Estábamos hablando de economía y hemos hablado de especulación y voy a hacer un poco de abogado del diablo. Uno de los argumentos que se ha utilizado frente a la estrategia de la granja a la mesa en torno al Pacto Verde Europeo y el sistema agroalimentario era que estableció un objetivo determinado de alcanzar un nivel de producción ecológica que, según los detractores de esos objetivos, era totalmente especulativo y la economía europea no estaba preparada para asumir tal volumen de productos de agricultura ecológica. Por tanto, lo que íbamos a generar era tomates, pimientos o cualquier otro producto agroalimentario de una excelente calidad y sostenible, pero que no quería el cliente. Nos puede pasar lo mismo en ecodiseño, es decir, tenemos un mercado, una sociedad, o precisamente, y creo que un halo de optimismo es el hecho de que en los últimos 4 meses le hayamos dado la vuelta a determinadas cuestiones que teníamos más que asumidas en el mundo. ¿Puede ser la coartada para que todo esto realmente tenga el valor que queremos? Yo voy a dar un detalle solo. Vale. Solo un detalle. Yo he trabajado también en otras cosas, entonces, diseñando los requerimientos de ecodiseño de los electrodomésticos de cocina. Nosotros hemos hecho unos requerimientos de ecodiseño magníficos, fantásticos, testados, ciclo de vida, costes, todo. Y con eso hemos conseguido reducir un 6% del consumo energético. El 25% se reduce cuando el usuario le pone la tapa, cuando cuece a la olla. Sí. Tenemos que diseñar una olla. No, que permita... tenemos que diseñar un Se abra. usuario. No se abra. No, perdonadme. Un usuario. Perdonad. Es que diseñar la olla es el tecno-optimismo que decíamos antes. Perdón. Dejadme explicar. Un momento. No, perdona. Me explico con esto porque se me hace aquí broma y esto va a ser muy serio. No, es muy serio. Bruno Munari, padre del diseño industrial global, el máximo teórico, un señor extraordinario, y Donald Norman, otro máquina, decía algo muy sencillo. No existe un usuario torpe, sino un mal diseñador. Esto es así. Entonces, es fácil, si se plantea como requerimiento de diseño, ciertas indicaciones para un buen uso, como en este caso lo que estás diciendo. Sí, estaban. ¿Vale? Estaban los requerimientos de información, estaban. Seguro que sí, pero hay que hacerlo más deseable, hay que trabajar una experiencialidad al margen de cuestión individual. Yo estoy de acuerdo totalmente en el hecho que tenemos que diseñar para el dummy, como se dice, es decir, para cualquier tipo de situación. Por ejemplo, yo que fui usuario del Bicimad en Madrid, ¿no?
tú te das cuenta que cuando tú diseñas una bicicleta, ecodiseñas la bicicleta para un servicio de transporte público compartido, luego hay unos energúmenos que los destruyen. Entonces hay que pensar también en este tipo de cosas. Pero lo que yo quería decir era, no es que no tengamos que tener en cuenta que existe este tipo de personas, simplemente que tenemos que hacer una estrategia combinada. Porque, por ejemplo, si nosotros seguimos pensando que la conveniencia y comodidad es lo único que mueve a las personas, nos terminamos viendo que las escaleras mecánicas, yo iría a los jóvenes y le daría una colleja así a los que no se suben por las escaleras normales. Yo tengo en mi piso gente que hace un piso, tiene 20 años menos que yo y van con el ascensor. Entonces, quiero decir, es una combinación de diseño a prueba de estúpido, de alguna manera, ¿no? De alguien que no le podemos dar ningún tipo de responsabilidad porque, bueno, no podemos contar con él, ¿no? Entonces, tenemos que crear sistemas de mecanismos, de alguna manera, de contingencia, pero a la par yo creo que tenemos que cambiar las narrativas hacia el hecho de que en la vida puede ser de otras cosas, ¿no? De que el subirte por las escaleras pues te va a llegar hasta 80 años más saludable. Es decir, que tenemos que combinar las dos cosas, porque si solo siempre se lo ponemos en bandeja, y de esto no sé lo que opinas tú, pero se habla mucho del diseño centrado en el usuario. Y ese es el mayor fallo de la humanidad, porque el usuario individual, su ventaja, la conveniencia del usuario individual, como Nicola Cerantola, es la desgracia de los demás. Entonces hay que diseñar para la comunidad humana, hay que encontrar una forma de renombrarlo de otra manera, porque el diseño para el usuario individual crea estragos. Porque la comodidad mía de irme a un café y salir con el café en mano, está claro que es comodísimo para mí, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero para ti no lo es, porque lo paga con tus impuestos el residuo que termina en el vertedero. Entonces, te lo lanzo ahí que eres... Y la última cosa que digo, y es, la percepción que yo tengo es, y quiero saber tu opinión, creo que muchas empresas se quieren sumar a la economía circular, pero nadie está dispuesto a pagar la inversión que es el ecodiseño. Aquí te cojo el guante, aquí, y luego lo otro es otra cosa. Porque además es que no soy nada individualista, con lo que me cuesta entender esto. Yo lo hago bueno, es igual. Y tiene que ver con lo que tú estás diciendo antes, que era la nota que se me había pasado, ahora me acuerdo. Sí. Hemos diseñado el edificio perfecto para que en el modelo sea un banco de materiales, y además te lo digo porque participo en un proceso así, con una constructora muy grande que seguro que conoces. Todo está genial. ¿Dónde está la problemática? En que las subcontratas, las constructoras, las no sé qué, trabajan de una manera que va radicalmente en contra de esto. Por tanto, se ha deshabilitado. Cuando hablamos de las bicicletas que estás diciendo, yo soy de Barcelona y allí hemos tenido un modelo de bicicletas muy interesante, muy rápido, ¿vale? Barcelona tiene una pendiente así, supongo que lo conocéis, pero es una pendiente así, ¿vale? Entera. Entonces, imaginaos qué ocurre cuando las bicicletas llegan abajo, que nadie las sube. Porque no se puede subir. Yo vivo en las montañas, o sea, es tremendo. Por tanto, les tienen que subir unas furgonetas, ¿vale? ¿Qué te has ahorrado? Nada. Luego, a nivel de... porque está mal diseñada. A nivel de vandalismo, el gran problema que tenían eran pinchazos y salidas de la cadena. ¿Vale? Pues esto, y participé también en un proceso de rediseño del sistema en el que ya no había una cadena, ya no había una cámara pinchable, sino que era una cámara maciza. ¿Qué ocurría aquí? Que el producto, a nivel unitario, era considerablemente más caro. A nivel de ciclo de vida, al cabo de 2 años, ya estaba amortizado la inversión inicial. ¿Qué ocurre? Que a nivel de presupuestos es diferente quién paga producto en el ayuntamiento, que quién lo mantiene. Son presupuestos distintos. Por tanto, me dices, hostia, yo no tengo presupuesto, yo no puedo comprarte eso. El de mantenimiento, bueno, yo ya tengo asignado con lo que ya estoy bien. Hay una cuestión de modelo, y aquí voy, el por qué digo que desde el diseño, aunque esté súper guay y decir que somos los salvadores de todo, o no, como los de la mesa anterior que dicen, no, con el ecodiseño solucionamos todo. No. Lo que ocurre es que si queremos llegar a una solución eficaz, sostenible, duradera y satisfactoria, hemos de pasar obligatoriamente por la metodología del diseño y además del mejor diseño. Pero solo con diseño no solucionamos absolutamente nada. 2 cositas, sí. Y luego, solamente el tema de... o sea, esto es un sistema multivariable, es decir, el tener
gente que te aplique los criterios de circularidad implica capacitar. Es decir, tú puedes tener el mejor diseño y con el edificio planificado desde el principio hasta los 50 años cuando se muera el edificio, pero si la contrata que te tiene que hacer la circularidad no te la hace porque no sabe lo que es la circularidad, entonces aquí una componente importantísima es capacitar al que forma parte de la cadena. Estoy de acuerdo contigo. Eso por un lado. Estoy de acuerdo contigo. Si no capacitas, y luego por otro lado un concepto que al final es que es así. Una empresa quiere beneficios y costes. ¿Qué pasa con la sostenibilidad, con la circularidad? Que tú estás hablando de un ciclo de vida. Entonces, el que forma parte de la extracción no va a formar parte luego de la recuperación. Por tanto, le estás pidiendo que asuma un coste muy cualitativo a alguien que no le va a dar el beneficio. Pongo un ejemplo donde sí que ve el beneficio. No, si, En hoteles, restaurantes, Claro. y demás, todo el sector contract que tiene una renovación entre 3 y 7 años, en plan aquello... que es un reto. 3 años, ¿eh? Un reto. Tiene directamente el beneficio. Con la empresa más grande y metida en el tema de la circularidad que hay. Y con una empresa de moquetas, por todos conocidos, bla, 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 ¿vale? Os lo digo de primera mano y esto es así. Y no se puede. Hay un cuello de botella. Un cuello de botella de operativa, de multinacionales, etcétera. Cuanto antes se hablaba de que una empresa más pequeña no puede hacer ciertas cosas y en cambio una grande sí, ojo, Y al revés. depende, ¿eh? Una empresa pequeña, una pyme industrial, tiene una capacidad y una agilidad espectacular. Probablemente su impacto sea limitado a los 20 millones que factura, pero son las empresas que tienen capacidad. Una empresa que está en otros niveles, bueno... Yo te diré que depende, ¿eh? Nosotros, justo en el 2021, estuve en el equipo promotor de una cooperativa, la primera cooperativa de movilidad eléctrica compartida de Castilla y León, que nació totalmente con esa idea de servitización de vehículos eléctricos compartidos, ¿no? Que sí que es un modelo que en las ciudades grandes se ve bastante, pero normalmente nace con empresas que tienen un capital brutal, que ponen en el mercado muchísimos vehículos y que eso más o menos permite ir teniendo una amortización. ¿Qué ocurre cuando naces sin presupuesto? No, una pyme de 20 millones te estoy hablando. O sea, hablo, ¿no? No, claro, bueno, yo hablo de cómo nacer, ¿no? Con modelos de negocio ya planteados ¿no? Porque decía Nicola, es que hay que apostar económicamente. Digo, bueno, yo he vivido justo tanto de empresas más pequeñitas como de nacer directamente con una propuesta, ¿no? Que hablamos también de participación ciudadana desde la base social, que básicamente un grupo de personas con inquietudes que nos juntamos pues, para decir, venga, vamos a ver si cambiamos la movilidad de nuestra ciudad, así de ambiciosos. Y bueno, la verdad es que hicimos a través de rondas de crowdfunding y sí que ya hemos llegado a conseguir hasta 250.000 euros, que es verdad que no son 20 millones, pero nos ha permitido, por un lado, el involucrar la parte social, que ya hay 500 personas que están, vamos, fervientes seguidores de la iniciativa, porque se han apostado, han puesto dinero y son usuarios ya convencidos. Y luego nos permite escalar, en muchos casos, con los ayuntamientos. En este caso, en el Ayuntamiento de Valladolid, conseguimos un acuerdo de que nos cediera 6 plazas para uso únicamente de coche compartido, cosa que, bueno, yo no sé si aquí tenéis en alguna... O sea, yo solo conozco Madrid, Barcelona y Valencia que tenga esta categoría. Entonces, bueno, son formas también de ir metiendo, como digo yo, un poco el veneno ahí poco a poco, a través, ¿no? de iniciativas que también nacen de esa base social, con pocos recursos económicos, pero que tienen esos principios de ecodiseño ya en su base, en su ADN. Muy bien. Aquí hay algunas cuestiones similares que inician grandes empresas y a las que luego suman las empresas pequeñas que rodean a la empresa. En el Parque Tecnológico hay un ejemplo promovido de movilidad compartida por ejemplo, lo inició OPE Plus y ha invitado a toda la gente del parque a que se sume para que la gente lo utilice, porque son ese tipo de cuestiones que cuanto más gente haya, mejor funciona. Efectivamente, sí. Entonces, el problema es siempre arrancar la rueda, siempre ese es el problema. Por eso estáis hablando mucho de capacitación y, bueno, vale, sí, los usuarios deberían ser todo lo que queráis, pero no todo el mundo tiene por qué saber hacerlo todo. Es decir, hay que enseñar a la gente a utilizar bien las cosas. El diseño ayuda, pero no siempre el diseño es lo único que hace que un usuario utilice bien lo que tiene. A todos los niveles, ¿eh? O sea, yo conozco ejemplos de gente que en un edificio abría las ventanas y no sabían que tenían un sistema de climatización que hacía que no fuera necesario abrir una ventana, por muy loco que sea que no necesites abrir una ventana, ¿no? Pero el usuario último no tiene la capacidad de decisión a veces sobre el producto, pero es el usuario último y es la masa que luego utiliza cualquier cosa.
Luego, esos mecanismos, yo creo, y eso también contribuye de alguna forma, que el ciudadano de a pie le coja más cariño a los temas de sostenibilidad y encuentre unas formas diferentes de aplicarlo a su vida y les gane respeto. Y no sé, creo que nos olvidamos un poco de esos usuarios finales. Pues como he comentado antes, ya chiquitito, esto es un sistema complejísimo, por lo tanto las variables son múltiples. Una manera de ayudar al ecodiseño, que por supuesto no es la panacea, nada es la panacea por sí solo, es la administración actuando como lo que es. La administración es la responsable del 14% de las compras en el mercado. Por tanto, claro, la administración tiene un efecto tracción que lo flipas. Entonces, otra herramienta que es muy potente, que ahora se está evaluando si hacerla obligatoria o no, son los criterios de compra pública verde. Actualmente son voluntarios, pero hay en todo el marco regulatorio, entre otros el que yo venía a comentar hoy, el ecodiseño para el reglamento de ecodiseño, se contempla la obligatoriedad de los criterios de compra pública verde, porque tú al final lo que haces es desplazar el mercado hacia la circularidad. Si tú exiges que tu contrata cumple unos requerimientos de ecodiseño, imagínate para impresoras. Bueno, la administración es que compra de todo, producto y servicio. Por tanto, si tú consigues que la administración tenga ese efecto tractor, al final estás desplazando la economía y el mercado y estás generando nuevos mercados, porque si le pides al constructor que el edificio ese público, los residuos que se generen, se gestionen in situ para evitar huellas de carbono, lo que quieras, al final estás generando un mercado de productos reciclados. Es decir, podríamos hablar años, porque el tema es inmenso. Pero incluso una cuestión en ese tipo de requisitos que yo creo que es hasta más interesante que el hecho de lo de la necesidad de incorporar esos requisitos verdes es relajar el hecho de que tu precio tenga que ser mínimo si incluye ese tipo de requisitos. Claro, por supuesto. Eso es lo realmente relevante. La política integrada de producto en el año 2000 ya estaba hablando de esto. Y no se hace a 2025 porque está lo que acabas de comentar, que es exactamente la gran liada. Hay una disonancia y una discoordinación entre normativas que es acojonante. Yo qué sé, vamos a reciclar los envases, o sea, los productos eléctricos y electrónicos, pero hay otra normativa que te dice que ha de llevar retardante de llama, pero hay una normativa que te dice que no puedes reciclar materiales con retardante de llama. Vale, ¿por qué no existe una normativa que te dice que no utilices retardantes de llama halogenados para poder reciclarlo y mantener la seguridad de fuegos? Joder, es muy simple. Son muchos balances los que tienes que hacer. Pero que solo hay uno. Es o el uno o el otro, oye, o el uno o el otro. Pero igual que pasa con el tema del material reciclado en envases, que es de locos totalmente. Pero quien sepa lo mínimo de materiales le va a parecer descabellado. ¿Cómo vas a utilizar material reciclado, o sea, plástico reciclado en un envase, si no has armonizado el uso para contacto alimentario y no alimentario en el origen? Es que es de locos, es que no tiene ningún sentido. Yo tuve una conversación sobre este tema justo antes de ayer con una persona que tiene una papelería y quiere poner un sistema de logística inversa para su papelería y tenía el problema de que se había dado cuenta de que si compraba una furgoneta para utilizar una de las furgonetas que tenían, no podía porque la normativa, según el tipo de uso que tenía la furgoneta, no le permitía usarlo para tal. Desde mi punto de vista, el problema es que mientras que tradicionalmente todos los sectores se han visto de manera como silos aislados, la economía circular los trata en transversal. Y entonces las normativas están hechas para esos silos. Pero en el momento en el que tú hablas de un material, estás cruzando silos entre sí. Y entonces cuando empiezas a volverte loco porque no sabes a qué normativa hacerle caso. Está poniendo demasiado interesante esto ahora. Tenemos que el tiempo Lo muerto. siento, pero Habrá eso digo que está guapísimo. El público, que a partir el de ahora público habéis provocado demasiado y yo creo que hay más de una y más de dos personas que quieren hacer preguntas. Así que adelante, alguien que quiera preguntar, aportar algo, generar más, echarle más leña al fuego. Uy, los tenéis acobardados. Pues seguimos. O sea, Hay una pregunta al fondo. Sí, hola, buenas tardes. Sergio García. Mi pregunta es más una curiosidad. Cuando Ángela ha comentado usted cómo mide la Comisión Europea el impacto medioambiental de ciertos productos y habla, entiendo, de los indicadores de impacto, son los diseñados por las siglas en inglés, el Product Environmental Footprint. Cuando habla acerca de la circularidad, ¿cómo lo mide? Es solo curiosidad, ¿no? No hemos utilizado el PEF, ¿vale? Hemos hecho un análisis de impacto fundamentado en agua, aire, suelo, biodiversidad, residuos, cambio climático y energía. Y luego los dos de circularidad que comentaba eran la duración, ¿vale? Cuando me paro, no es que soy gilipollas, es que
hay términos que Pensando en no inglés, lo ¿no? utilizo en español, Claro. pero no lo voy a decir en inglés porque me parece más gilipollas todavía. Perdón. Vuelvo a mi ser. Tienes razón. Entonces, en circularidad hemos utilizado la extensión, la duración del producto y la eficiencia del material, ¿vale? Y luego, además de esto, hemos analizado, como dije antes, el potencial que tiene de mejora, si tiene mucho, es candidato guay, la relevancia que tiene en el mercado, porque puede ser un producto súper impactante, pero si tenemos, no sé, 5.000 unidades de venta en el marco europeo, pues tampoco lo vamos a abordar. Y otra cosa que antes no mencioné, pero también es interesante, las lagunas legislativas que había. Es decir, hay muchos productos, que eso enlaza con una cosa que quería comentar, hay muchos productos que están regulados, pero la componente de sostenibilidad, para nada. Entonces, nosotros, por ejemplo, no hemos podido entrar en los productos de construcción, No. nada más que de una manera subsidiaria, si no lo regula, porque es un lobby. Ujú, ya. Entonces, dentro de las propias instituciones, cada uno defiende su parcela. Por ejemplo, la abrasión en neumáticos, que es una de las fuentes fundamentales de microplásticos, no se puede poner un límite porque no hay una medida de la abrasión estandarizada. Es decir, claro, Sí, están trabajando. hay Están una trabajando los medida, a comités, nivel no, físico. están trabajando los comités de regulación. Bueno, no digo para neumático, Claro, digo claro, en general claro. está el milímetro cúbico Entonces, por tiempo. Como tú comentas, es un análisis de impacto en esas 8 variables que te comentaba, más las 2 de circularidad, más la autonomía estratégica. Eso se ha hecho todo con modelos, ¿vale? De 5 variables que no puedo entrar. El estudio está colgado, si quieres luego te paso el link, porque ahí se detalla cómo se hace la autonomía estratégica. Y compendiando todo esto de una manera cualitativa, porque hemos mezclado variables cuantitativas con cualitativas, entonces, compendiando todo esto de una manera cualitativa, hemos generado una especie de código de 5 valores y en función de eso, está todo súper bien explicado en el documento, tenemos un ranking, una priorización. Y en esa priorización pues salen estos productos que he comentado antes. No sé si he respondido totalmente a tu pregunta. Sí. Ok, gracias. El PEF no se ha utilizado porque el PEF no nos convencía completamente, ¿vale? Se quedaba cojo. Biodiversidad, ¿qué método utilizas para esto? Ha sido una cuantificación cualitativa. Claro. Que si no el land using, ¿no? Claro, el uso del terreno, los cambios de uso de terreno, afección a la biodiversidad en general, Sí. indicadores de superficie. Un poco, Sí, todo cualitativo, ¿eh? un poco de eso. Es Sí, que, no, es que a ti te dicen dentro de 2 meses tienes que tener esto, no han sido 2 meses, han sido 4 años. Pero Sí, que sí. Complejo. Sí. Y hay otra pregunta. Yo tenía una pregunta por aquí. A ver, una pregunta que siempre me ha surgido en relación pues a todo lo que hacemos, ¿no? Vamos a cumplir con criterios de ecodiseño, o vamos a hacer una PEF, o vamos a cumplir con la PEF, me refiero, para tener un etiquetado ambiental en un producto. Pero, ¿qué se está haciendo? Porque, claro, en Europa se producen muchas cosas, pero casi muchos productos son, la mayor parte, importados. ¿Qué estamos haciendo para que todos esos productos que nos vienen de fuera pues cumplan al menos o jueguen en el mismo terreno de juego que queremos jugar en Europa? ¿Hay algo? Yo en su momento conocía algo que se estaba intentando, pero no sé si... la regulación esta nueva regulación contempla una cosa que se llama el pasaporte digital de producto, Producto, sí. ¿vale? Entonces, eso evalúa durante toda la cadena. ¿Y es obligatorio? Eso va a ser obligatorio. Todavía no está definido cómo se va a hacer, ¿vale? Vale. Pero eso es obligatorio y eso te garantiza que el producto que entre en mercado se compute su impacto, porque a lo largo de toda la cadena de distribución se va a ir computando el impacto. Pero todavía no está desarrollado, ¿eh? O sea, el primer las World... PEF la herramienta para evaluar ese impacto, para que todo... Claro, es una especie de mecanismo de ajuste como el CBAM, como el Carbon Border Adjusting Mechanism, es una herramienta de ajuste del que entra de fuera para crear un terreno de juego justo para que el que aquí lo está haciendo bien no tenga competencia desleal con el que viene de fuera. Porque si no iremos al producto barato, ¿no? Al ecodiseñado. Claro, y porque además, popular, volviendo al usuario, dile a una chica de 12 años que no se compre en Shein, perdón por la marca, que no compre en un marketplace por 30 euros 50 cosas que a las semanas se deshace de ellas porque no le ha costado a nadie, porque no le interesa, porque es moda rápida y no tiene más, porque además su modelo de ocio es el que es, entonces, complejo. ¿Hay aquí otra pregunta? En el bloque anterior, con respecto al tema de residuos, bueno, se hablaba de que había muchas campañas, mucha formación, sobre todo por los pequeños, los mayores. Os quería preguntar, a nivel de economía circular, ¿creéis que hay suficientes campañas y suficiente formación para la ciudadanía?
¿crees que ese concepto está totalmente integrado? O ya por ahí tú has soltado una marca de Chain, pero bueno, no sé, ¿qué pensáis? Si puedo aportar, a ver, la cuestión es que no solo es necesario dar formación, sino que hay que disponer los medios. Entonces, tú cuando entras, cuando antes os comentaba de ir paseando por el aeropuerto con el bate de béisbol, es porque efectivamente Eso no lo van a grabar. ese conjunto de cosas que me encuentro que me dificulta llegar al gate está hecho de muchos materiales diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema y es que si nos metemos en tema de cosmética, por ejemplo, es un universo de 1000 millones de cosas. Entonces, a mí me gustaría preguntar a los compañeros cómo empezamos a tomar el tema en serio de ese sector. Cosmético está también priorizado y juguete también está priorizado. He dicho solo los 3 primeros, pero son 11. Pero quiero decir que es importante que les seguimos diciendo a los consumidores, pero no sé si os ha pasado de ir a un punto limpio alguna vez. Aparte, yo soy de los pocos que roban cosas y me lo llevo a mi casa, pero porque hay cosas de valor ahí. Pero quiero decir que tú llegas ahí y hay 4 contenedores, estoy hablando de Madrid, no estoy hablando del medio del pueblo. Y en el fondo, claro, la mayoría de esos productos no están ni ecodiseñados para nada, no hay ningún ciclo secundario para recuperar. Entonces, el consumidor, aunque tú le digas, mira, es que esto se haría así, cuando luego se presenta la realidad de qué hacer con eso, por ejemplo, un juguete de niño, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Que tiene textiles, que tiene electrónica, que tiene un montón de cosas. Entonces, yo creo que formar sigue siendo necesario, pero yo creo que ha habido mucho este mantra de que el consumidor, pero es curioso porque el consumidor se le da mucha responsabilidad sobre qué hace con los productos, pero nunca metemos el dedo en la llaga, que es que le estamos bombardeando todo el día de que se compre cosas. Entonces, empecemos a regular un poco también cuáles son las necesidades infladas que tenemos, porque siempre le estamos culpando de que gestiona mal los residuos, pero nadie pone la llaga de que es un consumo conspicuo y sin ningún tipo de sentido. Entonces, yo creo que ahí hay que resolverlo. Quizás te diría, falta formación en esa parte, que es nosotros en este primer mundo, no sé si vosotros conocéis a Marie Kondo, ¿la conocéis? Sí, sí. Pues claro, es una tía que va a tu casa y te ayuda a ser feliz porque es una consultora de minimalismo. Yo bromeo con estas cosas, pero nosotros somos el nivel Marie Kondo del mundo. El 20% de la población tiene demasiada cosa en sus casas. Entonces, ahí es donde falta la formación. Y eso es cambiar la narrativa de éxito en la vida. Y si falta comunicación. Falta comunicación a saco. Yo, esa es mi batalla hace muchos años. Tú no puedes ser un científico y sacar una cosa al mercado que no la entienda nadie. Tú tienes que explicarle a cualquiera lo que estás haciendo. Entonces, la administración, en ese caso, tiene una asignatura pendiente bestial sobre comunicar. Comunicar no es sacar un post en LinkedIn o sacar un... No. Comunicar es dejar claro lo que estás haciendo porque lo estás haciendo. Con 5 ideas, no hace falta más. Que cuando yo me vaya de aquí, tú sepas que el reglamento es para hacer los productos sostenibles en la norma en Europa. Y que tú sepas que hay 3 productos que te he mencionado. Y que tú sepas 3 cosas clave. Que no sepas, o sea, lo demás da igual. Y esa asignatura la tenemos pendiente. Yo personalmente, bueno, por la experiencia, el concepto de economía circular, o sea, si ya cuesta sostenibilidad, economía circular ya es como un paso a mayores. Y luego creo que en muchos casos se podía trabajar, que en eso sí que se suelen invertir bastante, en campañas de concienciación, ¿no?, con tema de residuos, pero yo, vamos, creo que en muchos casos están muy infantilizadas. O sea, yo no creo que porque te den un imán con los 5 contenedores te vayas a poner a separar en tu casa. Y a veces los mensajes que se usan, yo digo, es que creo que no se dan cuenta que son adultos, no sé, yo me siento hasta ofendida. Digo, es que son campañas, de verdad, digo, que es que hay que tratar a los adultos como adultos, ¿no? Y luego dicen, no, vamos a trabajar únicamente en los colegios. Digo, bueno, sí, no, porque al final los niños no compran en su casa, no son los que, o sea, le estás dando al final una responsabilidad que nos corresponde a nosotros como personas adultas. Entonces yo creo que desde ahí tampoco se está trabajando bien la prevención del residuo, que cuando hablamos de esa jerarquía es de las primeras acciones que hay que tomar, y muy pocos ayuntamientos están tomándose la prevención como algo realmente una estrategia primera para evitar todas estas cosas, ¿no?, de consumo desmedido, de qué hacer con ese sobreexceso que tenemos también de estímulos. Y además, el problema de que la inmensa mayoría de la formación que hay está dirigida más a ver qué haces con el residuo, cuando en teoría el residuo lo ideal es que no llegue a producirse. Esa es la siguiente parte. Y en ese sentido yo me he encontrado muchas veces, cuando haces este tipo de formaciones hacia empresas, que primero no confían porque se creen que todo va al mismo sitio y que es un esfuerzo que no les merece la pena hacer porque no va a ninguna parte.
y que realmente no tiene ningún impacto después. Eso por un lado. Y luego por otro, la inmensa mayoría va un poco en la línea de lo que decía antes, ve esto como un esfuerzo y no les ven realmente el beneficio que tiene para ellos. A mí no hay nada que me guste más que eso, de tener a 4 empresas delante, las que sean, contarles estas cosas y que una diga, ¡hala! Y que realmente diga, es que esto lo puedo hacer yo. Porque otro error que se comete mucho es contar los grandes éxitos. Los grandes éxitos generalmente los tienen las grandes empresas, pero las pequeñas, que son la mayoría, no se ven reflejados. Hay que contar los pequeños logros de la gente de a pie, porque es donde la gente ve realmente que lo puede aplicar a su contexto. Y yo creo que ese es otro error que se comete mucho en formación. Existen cosas, pero estoy de acuerdo con mi compañero en que falta mucho, queda mucho por hacer. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por la conferencia, la verdad que ha sido muy enriquecedora. Bueno, antes que nada quería daros las gracias porque había abierto melones de los que mucha gente no habla. Por ejemplo, el tema de... A mí me gusta mucho la palabra que habéis usado de la evaluación previa de muchos productos y de infraestructura y esas cosas que te dan pues, una visión de qué utilidad le puede dar en el futuro cuando deje de usarse de una manera o qué recircularización se le puede dar a las cosas. Es una cosa que no se habla mucho y muchas veces con proyectos que tienen el nombre de no sé qué verde ya parece que va a ser muy bueno y no se le hace muchas veces una evaluación. Por ejemplo, el tema de la fotovoltaica a mí la verdad que me da mucho coraje, pero bueno, ya hay que hacer las evaluaciones estas. Y bueno, mi pregunta va más encaminada al tema de la cultura de la reparación que existía antiguamente. Yo no la he vivido porque soy muy joven, la verdad, pero mi padre y mi abuelo sí que me contaban pues, que antiguamente, bueno, de hecho yo tenía un secador en mi casa que duró 20 años, se quemaba, se abría y se volvía a arreglar. Ahora las cosas, pues evidentemente, si las intentas abrir un secador, pues va a partir las pestañitas y no lo va a poder volver a cerrar, aunque le va a poner el cable en su sitio. Y no sé si, bueno, eso ya evidentemente para la empresa no le interesa vender una cosa que de forma paralela a esa economía circular pues vaya a tener una durabilidad también más excesiva de unos 15-20 años como antes, pero no sé si veis si existe en el futuro una posibilidad de otra vez ese cambio de paradigma a la cultura de la reparación, que yo creo que es mucho más interesante y que no sé si las empresas grandes y en el mundo en general, porque vivimos en una época de consumismo masivo, de se me rompe, me compro otro, no sé si eso podrá cambiar, si lo veis factible ahora mismo después de... Uy, perdona, No. que me he reservado la de antes, porque digo, en esa estás ya diciendo un montón de cosas, seguro que viene una de reutilización. También quiero decir algo, ¿eh? Nos quedan 10 minutos. Perfecto. No te preocupes, no te preocupes. Varias cosas que quede claro. O sea, que quede claro que más o menos es un esquema. No hay una respuesta simple a un problema complejo. Esto es populismo y esto es... en fin. ¿Por qué a una empresa le interesa vender más? A una empresa lo que le interesa realmente es obtener beneficio económico. Ya está. Obtener beneficio económico. Ahora bien, hay un macrosistema que te está pidiendo un volumen para mover dinero, para generar toda una serie de cosas. Vale, ok, ahí está otra cosa. Ahí hay un tema. Luego hay otra cuestión y es que si el público, el usuario quiere producto barato porque tiene una disponibilidad de pago X, tú tienes que fabricarlo de una manera determinada. No es una cuestión de que tú no quieras que se da, es que tienes que fabricarlo de una manera determinada. Tienes que tener un ensamblaje lo más rápido posible, tienes que tener toda una serie de cuestiones, ¿no? Esto viene, en parte, por la cultura del consumo. Cuando antes hablabas de la cultura de esta información de la gestión del residuo, hablemos de la cultura del consumo. Pero esto está directamente reñido con el modelo económico de crecimiento y de transacción comercial material directa, ¿no? Entonces, aquí se están juntando varias cosillas. Y luego hay un detalle muy clave, porque nosotros hemos hecho evaluaciones de rendimiento económico de remanufactura, que vendría a ser algo parecido, por no decir lo mismo. ¿Dónde está la cuestión? En que no existe el personal técnico que te permita una red estable de reparación. No existe. Y cuando te digo que no existe, es que no existe ese profesional a día de hoy. Yo me refiero que antes la gente, cualquiera en su casa, se podía reparar las cosas. Sí, pero había una cultura, perdona que te interrumpa, había una cultura, estamos diciendo cultura, me gusta la palabra, ¿por qué no? Una cultura de destinar una renta
importante para cada adquisición. Entonces, es radicalmente distinto el planteamiento. Es radicalmente distinto. Yo recuerdo, y sí, es obvio que soy un poco mayor que tú, pero tampoco tanto. ¿Qué? 20 y pico. Entonces, a mí me hacía una ilusión tremenda cuando me llegaba la ropa de mi primo mayor. Ilusión. Menudo chasco si había que comprar zapatos, sobre todo, ¿no? Que esto estaba como, deben ser nuevos. Es como, qué puto rollo. O sea, me gustan los de mi primo. Había un valor emocional. Era un entorno, era un contexto. Igual que el contexto de la nevera. Yo la nevera que he visto duró hasta el año 2000 y pico. Yo había terminado la carrera, ¿eh? O sea, siempre había sido esa. Ahora ya se ha roto una en medio. Esto en casa de mi madre. Bueno, esto es así, pero es un contexto. Entonces, un modelo de remanufactura es totalmente posible. Un modelo de remanufactura necesita un sistema de financiación diferente, necesita una red de relación con el usuario diferente y necesita una capacitación de profesionales completamente distinta. Si no existe todo eso, da igual cómo lo diseñemos. Yo te puedo diseñar un secador que incremente muy poco porcentaje el coste y que lo puedas separar y tal, lo vas a separar y vas a decir, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago? Pues yo te lo voy a comentar lo que vamos a hacer. Joder, qué bien. Porque yo tengo la duda, ¿qué hago con esto? Nos queda un minuto. Sí, yo voy a ser muy concreta. Dentro de este reglamento se contemplan requerimientos de ejecución del producto, requerimientos de información y requerimientos horizontales. Dentro de los de información no solo obliga a que el producto tenga las piezas de repuesto disponibles, sino a que las herramientas estén disponibles y además información sobre cómo hacerlo. Evidentemente habrá productos que se escapen del usuario habitual, pero casi que yo te diría, tirando una moneda al aire, que un 80% de los productos los podemos reparar siendo levemente manitas, porque si eres capaz de cambiar un enchufe, eres capaz de hacerlo. No soy capaz de cambiar un enchufe. Bueno, pues entonces tu problema es tuyo. Y luego, otra... No, es un sobreesfuerzo. Hay que hacer deseable la sostenibilidad. Es lo que estoy diciendo. Los requerimientos de información... Y además, beneficio, o sea, crecimiento económico. Que termine. Los requerimientos de información son fantásticos en ese sentido. Luego hay un índice de reparabilidad que se ha publicado hace poco para impresora y se está trabajando en eso. O sea, la idea es clasificar las cosas según la facilidad para reparar. Y yo, ya acabo aquí anecdótico, siempre voy a estas charlas con una diapositiva en la que aparece una camiseta de Converse de rayas de mi hermano Vicente, que tiene 50, cuando tenía 15. La llevo siempre porque se la han puesto todos mis hijos, los hijos de mis hermanas, y la camiseta me la sigo poniendo yo. Es decir, veo una foto de mi hermano con 15 y la foto mía con la camiseta. La camiseta tiene ya 35 años y sigue perfecta. Es decir, es mucho también cómo gestionamos el consumo, pero eso se escapa completamente de esta mesa. Muy bien. Gracias. No, a vosotros. Creo que nos están pidiendo que terminemos. Yo lo primero de todo, agradeceros. Lo habéis hecho muy fácil. Es decir, no había que pincharos. No, al contrario. Has montado aquí una pandilla. No, yo sabía lo que me exponía y yo agradezco la participación, el que lo hayáis hecho tan fácil, el que hayáis provocado e inspirado al público, que es lo que se buscaba. Por si alguno tenía dudas de quedarse a la cena, imaginaos lo que van a ser las cervezas a partir de ahora. Aquí, ahora sacamos globos, ¿no? Y empezamos a divertir a las personas. Y nada, básicamente esto era lo que pretendíamos con esta mesa, el que a menudo nos inundamos de tecnooptimismo, nos vemos como profesionales capaces de solucionar los grandes retos que hay en el planeta y que para eso hemos estudiado y nos estamos formando. Y luego la realidad pues, es bastante tozuda, es bastante diferente y realmente nos enfrentamos a muchos retos que van a trascender de nuestra capacidad profesional, académica, etc. Así que partiendo de eso, y creo que lo que sí reforzamos es la utilidad de a lo que nos dedicamos y la utilidad que puede tener para transformar la sociedad para bien. Así que os emplazo a que nos veamos mañana y sigamos debatiendo de todas estas cuestiones y agradeceros que hayáis estado hasta última hora de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Prometían rock and roll? Ha habido rock and roll. Bueno, esta noche hay más rock and roll, lo sabéis. Así que disfrutad mucho. Gracias a los 6 por esta última mesa tan intensa y tan interesante. Mañana tenemos finanzas sostenibles y gestión del agua, así que
Nos vemos a las 9:30 y nada, disfrutad mucho de la noche.